Como veníamos hablando, es necesario en este contexto de crisis multidimensional, al menos intentar superar esas brechas entre lo natural y lo social. Esto implica derribar, cuestionar en términos epistemológicos y ontológicos, por supuesto, las barreras que se han interpuesto entre la naturaleza y sociedad. En el contexto de las ciencias sociales, hay enfoques que critican esta perspectiva igualista. De hecho, hay un movimiento intelectual denominado el giro ontológico que asumen una postura radical con respecto a esta falsa dicotomía entre naturaleza y sociedad. Ahí tenemos autores como Viveiro de Castro, Philip de Escola, y también la corriente humanista de Donna Haraway, que es una bióloga y filósofa ecofeminista que bueno, nos plantea también esa crítica, pero también una alternativa a esta visión dicotómica en la que ella plantea una ontología relacional multiespecie, ¿no? Implica el reconocimiento de que los humanos no estamos solos, sino que estamos en constante asociación, somos híbridos, pues, en parte con la naturaleza. Estas perspectivas, esta apertura ontológica implica otros modos de ver, de percibir esa relación naturaleza-sociedad de manera más amplia, no como una sola visión como las que se nos ha inculcado de la, la naturaleza de un lado y por otra parte la cultura. Bien, una visión que nos abre las posibilidades de asumir otra forma de ver las culturas y las naturalezas. En marco de esta apertura ontológica, yo quiero detenerme o hacer énfasis en una perspectiva en particular que se llama la teoría del actor red. Esta teoría tiene la particularidad que es una propuesta teórica como metodológica cuya aplicabilidad tiene una cualidad que es transdisciplinar. O sea, se aplica a disciplinas como la educación, la antropología, la sociología, pero también arquitectura, ingeniería. La teoría de la red tiene como principal exponente al sociólogo y filósofo Bruno Latour. Bruno Latour eh, desmonta estos dualismos ontológicos y de hecho los considera artificiales y que han sido una imposición de esta lógica de la modernidad y plantea como alternativa una perspectiva simétrica. Y, eso implica es ver en términos de igualdad la cultura y la naturaleza, ya no como elementos separados, sino intrínsecamente conectados. De hecho, él habla de que cultura y naturaleza son hermanas, más que hermanas, son hermanas siamesas. Eso implica que no pueden estar la una sin la otra. Esta disolución de las fronteras entre la cultura y la naturaleza también se da en términos de la concepción de sujeto-objeto. Esto implica una interacción constante y sujetos o actores híbridos, o sea, sujetos y objetos en constante interacción que permiten crear fenómenos particulares. En el caso de Latour, él da el ejemplo del arma, de una pistola
como un elemento separado, tiene una connotación distinta cuando es una pistola empuñada por un ser humano. Las narrativas, los fenómenos que se generan a partir de esta interacción de una pistola con un humano genera fenómenos particulares. Por ejemplo, también lo podemos ver con el coronavirus. El coronavirus como tal, unido al ser humano, crea enfermedades zoonóticas y, bueno, y genera estos fenómenos que estamos viviendo con la pandemia. La teoría del doctor Red introduce términos que son bien radicales, porque involucran el reconocimiento y la visibilización de la naturaleza, de las entidades no humanas. Cuando hablamos de naturaleza nos referimos a desde un árbol hasta dispositivos incluso tecnológicos, objetos, bacterias, todos aquellos que no tienen una figuración humana. Desde esta perspectiva, esta capacidad de incidir o de motivar a unos terceros acción o generar también consecuencias no es exclusiva de los seres humanos, sino también es compartida con las entidades no humanas. Al ser reconocido esa capacidad de agencia, también estamos reconociendo a los no humanos como agentes sociales, como actores sociales. Sin embargo, con esta visión un poco antropocéntrica de asociar la acción y el término actor social solamente a los humanos, él prefiere introducir el término actantes para también, como para referirse a una distinción, bueno, a estos no humanos. La teoría del actor red también reconoce al traer en escena todas estas entidades que no son homogéneas, más bien son heterogéneas, no son solo humanos, son otras entidades, virus, bacterias, animales, árboles, leyes, dispositivos tecnológicos, que, bueno, complejizan un poco la realidad. Y esta constante asociación que tenemos los humanos con estas entidades no humanas, pues son factibles de rastrear. De hecho, parte del trabajo de quien investiga, utilizando como marco, como referencia la teoría del actor red, el principal reto es visibilizar todas esas asociaciones entre entidades heterogéneas. De hecho, la TUR asume que la noción de colectivo, en vez de de la sociedad, en vez de hablar en términos de sociedad, hablamos bien de colectivo, y eso implica, bueno, dinamismo, fluidez, heterogeneidad, y que responde a esa visión que él tiene de constante interacción entre lo que llamamos naturaleza-cultura. Otro reto que nos impone utilizar la teoría de la torre es el hecho de abrir cajas negras, o él lo denomina como descajanegrizar, que significa cuestionar aquello que se da por sentado. Muchas cosas nosotros las internalizamos, pero no conocemos su funcionamiento, cómo se da. Y esta teoría nos reta es eso, abrir esas cajas negras, a problematizar y no dar por sentado nada, sino más bien desentrañar cómo están hechos los fenómenos. Ustedes se preguntarán, bueno, por ejemplo, en el contexto del diplomado de Antropología de los Sabores, ¿cómo se aplicaría la teoría del actor red en el ámbito de la alimentación?
a lo mejor usted lo visualiza más en el ámbito de la sociología, de la antropología. Sin embargo, la teoría del actor red se aplica también a la investigación de temas sobre la alimentación. De hecho, voy a resumir algunas investigaciones que tienen que ver con eso. Pero antes quiero destacar que el reto en términos investigativos, cual sea la disciplina, es de la teoría de la torre, bueno, rastrear todos los actores involucrados en un fenómeno, humanos y no humanos, ver cómo se asocian entre sí, cómo son esas conexiones, dónde coinciden, dónde son los puntos de encuentro y desencuentro, cómo se construyen narrativas y prácticas en torno a esas asociaciones. Con respecto a la aplicabilidad de la teoría del actor red y en el ámbito de la alimentación, bueno, veamos la primera investigación que tiene que ver, una investigación que realicé en conjunto con el profesor Diego Grifón, que se llama En lo macro y en lo micro, sobre la importancia de las interacciones en la agroecología. En este artículo trabajamos, se hizo una comparación de las dinámicas de asociaciones que hay, por ejemplo, entre un conuco y un monocultivo, y también se visibiliza, utilizando la teoría del actor red, la capacidad de agencia de muchas entidades no humanas involucradas o relacionadas con el proceso de cultivo. Por ejemplo, una plaga tiene una capacidad de agencia. Una plaga, al afectar a un determinado cultivo, cosecha, no solo afecta a la planta en sí, sino también puede generar fenómenos y consecuencias en los humanos, en quien cultiva, en las comunidades o grupos que iban a consumir esa cosecha. Entonces, es una perspectiva diferente donde vemos que este proceso se conjugan distintas entidades que no necesariamente tienen que ser humanas. También hay una investigación que refiere al estudio de cadenas alternativas de comida, pero sobre todo en el proceso de producción de queso artesanal, y vemos que el queso artesanal es un producto de asociaciones entre habitantes, o sea, humanos y no humanos. No es solo la persona que hace el queso, sino también está involucrado, o no es posible el queso sin la acción de la vaca o de la oveja, del pasto que consumen esos animales, del tipo de alimento que estos animales consumen, el agua, el sol, los microorganismos involucrados en el proceso de fermentación, que dan una textura, un sabor particular a este queso. Entonces vemos que es un proceso más complejo donde no solo intervienen, no es solo el mundo de la cultura o de la sociedad, sino que es un producto de interacción, esas hermanas gemelas, como hermanas siamesas, como dice Latour, donde naturaleza y cultura convergen, y gracias a ella, por ejemplo, está el producto del queso artesanal. La aplicabilidad también se puede ver hay otro estudio que tiene que ver también con redes alternativas agroalimentarias, y con la TAR se permite ver el proceso de producción y consumo no como esferas diferenciadas, sino como que están interconectadas, y esto genera actores híbridos y que implican también la generación de discursos y prácticas sociomateriales particulares. No es lo mismo la visión que tiene, por ejemplo, el comercio justo, o que aquellos que abogan por ejemplo, la comida vegana. Cada uno tiene discursos, o sea, narrativas distintas, una concepción del alimento, del producto final, y eso se materializa en un tipo de etiquetado
y en un producto en particular. Entonces, es un proceso complejo en el cual también intervienen humanos y no humanos. También tenemos un artículo que aborda el tema de las tecnologías y los roles de género, y vemos cómo los dispositivos y estas tecnologías en la cocina son agentes sociales que juegan un papel importantísimo en reafirmar los roles de género. Recordemos que el papel de las mujeres están asociadas a la preparación de la comida en el ámbito doméstico, mientras que en el ámbito de lo público, lo comercial, son los hombres, la figura del chef. Entonces, esta introducción de estas tecnologías están asociadas a ciertos roles y expectativas de género. Estas tecnologías, en este caso el artículo aborda el tema de la introducción de dispositivos como el microondas, y este dispositivo tiene como referente, o sea, su introducción a la mujer de clase media, o sea, una mujer que, bueno, ya tiene menos tiempo para los años ya 60, 70, está más involucrada en el trabajo y tiene menos tiempo para el proceso de la preparación de la comida. Entonces, con el microondas se fragmenta, según esta autora, el rol de género, porque introduce otros sujetos, o sea, no solo la mujer que cocina, sino el hombre, el abuelo, los niños, por lo práctico que es calentar, por ejemplo, la comida en este dispositivo. Al emplear la teoría de la torre, vemos como las tecnologías no tienen un rol marginal, sino más bien importante de actor social que puede cambiar los patrones y dinámicas de interacción entre el alimento y quien cocina. Y entonces, con ello podemos visibilizar que este proceso, el proceso de cocinar, está intervenido por elementos heterogéneos que si solo vemos desde un punto de vista que solo toma en cuenta los humanos, nos quita la riqueza que sí nos brinda perspectivas como la teoría de la torre. La teoría de la torre, por ejemplo, nos permite ver el recorrido de las asociaciones que se producen en el proceso de la alimentación, qué hay detrás de un plato, cuáles son las asociaciones entre el que cocina y cada uno de los ingredientes que compone el plato. Detrás de eso, qué prácticas hay, qué creencias hay. Y todos esos elementos solo lo brinda una perspectiva que derriba las barreras entre naturaleza y sociedad. Para terminar, me gustaría decir que, bueno, estos dualismos es necesario replantearlos, superarlos, porque estas trampas ontológicas son las que han producido estas crisis socioecológicas propias del antropoceno. Entonces, el reto es, bueno, problematizar todas estas separaciones entre naturaleza y sociedad que han sido lógicas, que han sido dominantes, y bueno, el reto es, bueno, es replantearlas, analizarlas y construir alternativas. Gracias.